Se pone en conocimiento de la representación nacional que se encuentra sesionando en estos momentos la comisión investigadora del caso del señor Orellana, lo que se informa para efectos del quórum para la presente sesión. Tal como lo ha anunciado la titular del Parlamento, Ana María Solórzano, se va a verificar bajo el sistema digital la presencia de los parlamentarios. Han registrado su asistencia 75 congresistas. El quórum para la presente sesión es de 59 congresistas más congresista Marta Chávez, congresista Julio Rosas, congresista Isla. 78. Con el quórum reglamentario tenemos 78 congresistas presentes. Se inicia la sesión. Se ponen en observación las actas correspondientes a las sesiones 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Si ningún congresista formula observaciones, se darán por aprobadas. Han sido aprobadas. Se va a dar lectura a un oficio remitido por el Poder Ejecutivo. Relator. Oficio 109-2014 PR, señora Ana María Solórzano, Presidenta del Congreso de la República. Señora Presidenta, tenemos el alto honor de dirigirnos a usted a fin de solicitar al Congreso de la República que por intermedio de su digna presidencia, conforme a lo dispuesto en el inciso 9 del artículo 102 de la Constitución Política del Perú, autorice al suscrito, en su calidad de Presidente de la República, la salida temporal del territorio nacional del 6 al 8 de agosto de 2014, con el objeto de asistir a los actos oficiales de la ceremonia de posesión del segundo mandato del Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, que se realizará en la ciudad de Bogotá, República de Colombia. La visita del Presidente de la República permitirá estrechar los vínculos existentes entre ambos países e impulsar la agenda de cooperación, integración fronteriza, intercambio económico y de protección a las comunidades peruanas residentes en Colombia. Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de nuestra mayor consideración y estima. Atentamente, Ollanta Humala Tasso, Presidente Constitucional de la República. Ana Jara Velázquez, Presidenta del Consejo de Ministros. De conformidad con el inciso C del artículo 54 del Reglamento del Congreso de la República, se va a dar cuenta del proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor Presidente de la República a salir del territorio nacional del 6 al 8 de agosto del 2014, con el objeto de asistir a los actos oficiales de la ceremonia de posesión del segundo mandato del Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, que se realizará en la ciudad de Bogotá, República de Colombia. Resolución legislativa que autoriza al señor Presidente de la República a salir del territorio nacional del 6 al 8 de agosto de 2014. El Congreso de la República, de conformidad con lo prescrito en los artículos 102, inciso 9 y 113, inciso 4 de la Constitución Política del Perú, en el artículo 76, inciso J del Reglamento del Congreso y en la Ley número 28.344, ha resuelto acceder a la petición formulada por el señor Presidente Constitucional de la República y, en consecuencia, autorizarlo para salir del territorio nacional del 6 al 8 de agosto de 2014, con el objeto de asistir a los actos oficiales de la ceremonia de posesión del segundo mandato del Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, que se realizará en la ciudad de Bogotá, República de Colombia. La presente resolución legislativa entrará en vigencia el día siguiente de su publicación. Ollanta Humala Tasso, Presidente Constitucional de la República. Ana Jara Velázquez, Presidenta del Consejo de Ministros. En debate el proyecto de resolución legislativa leído. Si algún congresista solicita el uso de la palabra. No habiendo solicitudes, marcar asistencia.
Se procede entonces a marcar la asistencia de los parlamentarios que se encuentran presentes en este recinto a fin de realizar la posterior votación del proyecto de ley 3694 del Poder Ejecutivo. Es un proyecto de resolución legislativa. En el año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático y el diseño de las personas con discapacidad, se envió un oficio a la presidenta del Congreso de la República, Ana María Solórzano, donde se señala que se pide la autorización en calidad de presidente de la República, de Ollanta Humala, para salir temporalmente del territorio nacional del 6 al 8 de agosto del 2012 a fin de asistir a los actos oficiales de la ceremonia de posesión del segundo mandato del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que se realizará en la ciudad de Bogotá, República de Colombia. La visita del jefe de Estado permitirá estrechar los vínculos existentes entre ambos países e impulsar la agenda de cooperación, integración fronteriza, intercambio económico y de protección a las comunidades peruanas residentes en Colombia. Firma el oficio Ollanta Humala Tazo, presidente constitucional de la República, y Ana Jara Velázquez, presidenta del Consejo de Ministros. Esta es una transmisión en vivo de la Central de Noticias del Congreso de la sesión plenaria convocada para esta oportunidad. Como señalamos, entre los puntos a tratar, además de esta autorización de viaje presidencial, figura la aprobación del cuadro de conformación de comisiones. Se procede a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 81 congresistas al voto. Conforme lo anunció la presidenta del Poder Legislativo, Ana María Solórzano, son 81 los congresistas presentes en el hemiciclo de sesiones. Proceden entonces a la votación del proyecto de resolución legislativa, a través del cual se autoriza al señor presidente de la República a salir del territorio nacional del 6 al 8 de agosto del 2014. De conformidad con lo prescrito en los artículos 102, inciso 9, 133, inciso 4 de la Constitución Política del Perú, en el artículo 76, inciso J del Reglamento del Congreso y en la Ley 28.344, se resuelve acceder a la petición formulada por el presidente constitucional de la República y en consecuencia autorizarlo a salir del territorio nacional del 6 al 8 de agosto del 2014, con el objeto de asistir a los actos oficiales de la ceremonia de posesión del segundo mandato del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que se realizará en la ciudad de Bogotá, República de Colombia. La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. La visita del jefe de Estado al vecino país permitirá estrechar los vínculos existentes entre ambas naciones e impulsar la agenda de cooperación, integración fronteriza, intercambio económico y de protección a las comunidades peruanas residentes en Colombia.
Congresista Pasa Condori, congresista Coa. Tubino, Díaz Dios, Salazar. Congresista Mulder, congresista Belaunde, congresista Portugal, Rodríguez. Votación cerrada. Primero dar el resultado y después los votos sobre la votación. Los que no han marcado. ¿Han votado a favor? Han votado a favor 76 congresistas más. Aguinaga Verde. Congresista Aguinaga Verde, congresista Grandes Verde, Hurtado Verde, Melgar Verde, León Verde, congresista Belaunde Verde, congresista Crisólogo Verde, congresista Mavila Verde, congresista Portugal, congresista Portugal Verde, congresista Bengolea Verde, congresista Mulder Verde, congresista Elías Verde. ¿Alguno más? 88 congresistas. Han votado a favor 88 congresistas. En contra 0. En contra 0, abstenciones 0. El proyecto se aprueba. El proyecto de resolución legislativa ha sido aprobado. De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso, la resolución legislativa aprobada no requiere segunda votación. Solicita la dispensa de la comisión. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado. Los que estén a favor, síganse a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado por unanimidad. Pide el uso de la palabra el congresista Johnny Lescano. Presidenta, muchas gracias. Muy buenos días. Solamente para insistir, señora Presidenta, un tema urgente. La portavoz de nuestra bancada, la congresista Rosa Mavila, ha pedido que en este pleno se vea el asunto de los aportes de las AFPs por parte de los independientes. Es un asunto urgente. Los aportes ya se están aplicando a partir del 1 de agosto. Y tal como hemos atendido, obviamente, que no se puede dejar de atender el viaje del presidente, sería bueno, señora Presidenta, que después de ver el asunto de los cuadros de comisiones, se vea este importante tema. Hay uno o varios proyectos de ley. El Congreso no puede estar de espaldas a lo que está pasando en el país. Y creo que todas las bancadas políticas están de acuerdo que se vea este tema. Algunos están aprobando y están proponiendo dejar sin efecto el aporte de parte de los independientes. Algunos están pidiendo que se prorrogue 2 años, 1 año más, a efectos de proponer otras medidas y se le dé a los independientes, señora Presidenta, una pensión digna. Dale más tiempo. Presidenta, solicitaría que hoy día el Parlamento resuelva esta medida, o se vea a la brevedad posible, pero es un tema urgente, señora Presidenta, que tenemos que ver, porque dice que se tiene que ver cuando haya comisiones, que no hay quien sustente, y hay precedentes, Presidenta, mediante los cuales el autor o los autores de los proyectos han sustentado los proyectos y se han resuelto aquí en el Pleno. Le pediría, señora Presidenta, que consulte al Pleno, que se vea este tema el día de hoy, a efecto de resolver este importante tema que están reclamando los miles de trabajadores independientes que ya están preocupados porque ya están sufriendo los descuentos de parte
de los empleadores para entregarlos a la AFP Hábitat. De tal manera que le pido, Presidenta, que se vea este tema el día de hoy a efecto de resolver rápidamente, porque creo que hay consenso en que se debata este asunto que es importante. Muchas gracias. La Junta de Portavoces del Okay. Gracias, congresista. Congresista Jaime Delgado y luego el congresista Roberto Angulo. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, a partir del 1 de agosto ha comenzado a regir este descuento a los independientes. Como yo lo mencioné ya hace un año, luego de haber detectado los problemas inconvenientes que existen con relación al aporte de los independientes, yo he planteado no solo la suspensión, presidenta, sino que se deje en libertad a los trabajadores independientes para realizar este aporte. En ese sentido, yo he presentado el proyecto de ley 3546 y vengo desde hace varios meses insistiendo ante la Comisión de Economía infructuosamente para que se agende y dictamine este proyecto. Hay cosas que son tan serias, presidente, como el hecho, por ejemplo, de que si un trabajador independiente afiliado a la ONP no hace su declaración a tiempo, se le estaría aplicando una multa de 1.900 soles. Esto es un despropósito. Y nosotros con el Congreso tenemos que resolver este problema hoy, porque en la medida que sigan transcurriendo los días va a ser un tema que va a afectar a la ciudadanía. Dele tiempo, por favor. Apenas se detectó este tipo de problemas, fui el primero en decir, señores, paremos con esta situación. Algunos han atribuido la autoría del aporte de los independientes a Jaime Delgado. Señores, eso no es cierto. En mi proyecto, presentado junto con Javier Díez Canseco, no apareció jamás el tema del aporte de los independientes. Fue el Poder Ejecutivo, el MEF, el que presentó este proyecto y se discutió. Y hay tres dictámenes aprobados en Codeco, aprobado en la Comisión de Trabajo, en donde se planteó este tema del aporte de los independientes. Si se cometió un error, si no se tuvo en cuenta todo el escenario que luego se planteó, hay que corregirlo. Y este es el momento de corregirlo, presidente. Dejemos sin efecto el aporte de los independientes. Muchas gracias. Gracias, congresista Delgado. El congresista Roberto Angulo. Gracias, señor presidente. Tenemos un grave problema a nivel nacional, el problema de las AFPs. Estamos pagando el 10% de nuestro sueldo y además el 30% de ese sueldo, de ese aporte, se lo entregamos a las AFPs. ¿A cambio de qué? A cambio de absolutamente nada. Porque nos dicen que después de 40 años nos van a dar una pensión, pero no dicen cuánto es la pensión, y eso depende de todo, de la bolsa, depende de la inversión, depende de la crisis en Estados Unidos o en China o lo que sea, pero no aseguran el aporte y el pago de una pensión después de 40 años de aporte. Ahora quieren extender, o a partir del 1 de agosto se extiende este aporte a los independientes. O sea, aquel trabajador que gana 750 soles. Dele más tiempo, por favor. Aquel trabajador que puede llegar a 1.000 soles o 1.200 soles, ya le sacan una parte de su sueldo. Además de esa parte de su sueldo, tiene que pagar una comisión. Es posible que nosotros permitamos que le quiten ese dinero a la gente que no tiene tanto dinero para poder vivir dignamente. ¿Y a cambio de qué? A cambio de nada. Porque va a haber una alternancia. A veces tiene trabajo, a veces no tiene trabajo. ¿Y cuánto le van a dar después de 40 años? ¿Cuánto le van a dar después de 45 años? No le aseguran nada. Es por eso, señora presidenta, que pedimos que se debata hoy día, hoy mismo, el problema de las AFPs y el problema del aporte de los independientes, que ha empezado a manifestarse a partir del día 1 de agosto. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. El congresista Reategui. Presidenta, creo que esta ley debe ser derogada, en principio, porque no podemos estar postergando y postergando.
tiene que hacerse una nueva ley en la cual se vea todos los componentes adecuados y en una comisión, la que es la Comisión de Trabajo, o otra comisión especial que vea estrictamente el tema. Además, Presidenta, esto parece contradictorio. Por un lado, el Gobierno da estímulos fiscales para tratar de reactivar la economía y, por otro lado, con esta nueva ley que empieza este mes de agosto, les quita a todos los trabajadores independientes el aporte supuestamente que tienen que ellos para su jubilación, le están quitando plata y dinero en efectivo para el consumo. Entonces yo no entiendo, si por un lado das un plan de estímulo y por otro lado le quitas la capacidad de poder gastar, ¿cuánto va a crecer la economía? Entonces estás anulando este crecimiento por una situación que son miles los trabajadores independientes en el Perú. Tiempo, por favor. Que ellos quieren ver por su jubilación, pero que no sea obligatorio, que sea optativo. Y no solamente obligatorio para una sola AFP, sino tiene que ser, yo quiero aportar a la AFP que yo quiero. Y si yo quiero aportar, aporto, y si no, tampoco no aporto, como independiente, porque yo soy responsable de mi jubilación como persona independiente y no de una persona dependiente. Entonces, por eso este tema se tiene que ver en una comisión especial, en la Comisión de Trabajo, para lograr realmente, primero, que se derogue esto y pueda, honestamente, Presidenta, tratar de que el Perú empiece a tener los mismos ritmos de crecimiento de esta década y poder hacer que el Perú sea más desarrollado, pero no con estas medidas. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Congresista Marta Chávez. Presidenta, yo lamento que, sobre todo de la bancada oficialista, vengan voces de tardías de arrepentimiento. Siempre el arrepentimiento es bueno, Presidenta, pero esta es una muestra. Cuando sale la ley de AFPs, la reforma de la ley de AFPs, esta bancada, señora Presidenta, se batió señalando cuáles eran los problemas de esa ley. Y sin embargo en el oficialismo, oídos sordos, dale con el tema de su famosa licitación para encontrar una empresa de AFPs que recibiera en bloque todas las inscripciones durante un periodo. Inclusive vino una empresa que ni se había terminado de formalizar y ya estaba dentro de los postores. Una empresa que puede tener su trayectoria en Chile, pero hasta en eso hubo apresuramiento. Tiempo, por favor. Ni un minuto, Presidenta, ¿qué pasa? Este problema ya se veía venir, porque no solamente es el tema que se obliga a los independientes a aportar, sino es el tema de ese monopolio, esa población cautiva que tiene que ir solo a la AFP que el gobierno en sus procesos ha determinado que es la ganadora de una licitación. Y el hecho de que se cobren comisiones no solamente por el flujo, sino por el fondo acumulado. Eso es lo que molesta sobre todo a la gente. Esta bancada presentó una acción de inconstitucionalidad y lamentablemente el Tribunal Constitucional, que espero que ahora cambie de actitud en una posible acción de inconstitucionalidad si se diera una ley similar, señora Presidenta, lo que dijo es, tienen razón, es inconstitucional, pero como es temporal, adelante. Ese tipo de pronunciamiento, señora, ojalá que en el Congreso haya mayor reflexión y las personas no crean que vienen acá simplemente a ejercer, a poner el dedo. Tiempo adicional. Haciendo el peso de sus votos sin atender ninguna alegación, ningún fundamento, tal como ha pasado con la reciente ley universitaria que tiene 1001 inconstitucionalidades y 1001 trampas, señora Presidenta, y que está destinada también a generar problemas. Ya tendrán problemas las universidades públicas habiéndose descabezado a todas las autoridades legítimamente elegidas. Y sin embargo, dale que dale.
que esto sirva de experiencia para que no se den acá normas por capricho, señora presidenta, y en todo caso que las energías para sacar una norma pasen primero por el filtro de la conveniencia y de la paz que debe significar toda ley. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Marta Chávez. El congresista Elías Ábalos. ¿No está presente? Ok, congresista Natalie Condori pidió la palabra. Gracias. Queridos colegas, muy buenos días. Le corresponde al Congreso corregir esta situación. Y aquí no se puede calificar ni señalar a ninguna bancada, porque ha sido por mayoría. Y que quizá con la condición de que un año tenía que informarse a todos los trabajadores independientes sobre estos aportes, y hemos visto que en este año nada se ha informado a los trabajadores independientes. Más al contrario, ¿qué va a traer este tipo de leyes? Más informalidad. Desde ya, la multa es inaplicable. Tú no le puedes imponer una multa cuando esa multa incluso está por encima del promedio de lo que va a percibir el trabajador independiente. Como bien lo dijo una colega, que esto sirva de reflexión para que nuestro voto no esté condicionado a la disciplina de una bancada, sino pensando en las mayorías. Corresponde además hacer un análisis concienzudo. ¿Realmente es beneficioso? Si ya sin ley el trabajador independiente podía libremente, si quería, hacer su aporte a las AFPs. No necesitamos una ley para obligarlo e imponerle a un trabajador independiente cuando éste no lo desea. Y hay que, presidenta, urgentemente, y a toda la mesa directiva, priorizar este tema en la agenda de este Parlamento. La bancada Dignidad y Democracia ya ha presentado un proyecto de ley para la derogatoria del aporte de los trabajadores independientes de manera obligatoria y sobre todo para favorecer a una AFP. Eso tiene que quedarnos claro y hago esta invocación y creo que es el pedido unánime de todas las bancadas parlamentarias. Así han expresado incluso miembros de la bancada oficialista, de la oposición y todas las bancadas para derogar inmediatamente esta obligación del aporte de los trabajadores independientes a las AFPs. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Condori. Congresista Mavila. Gracias, señora presidenta. Me pide una interrupción el congresista Lescano. Señora presidenta. Lescano. Gracias, congresista Mavila. La propuesta, señora presidenta, es que hoy día se suspenda la obligación, porque como ha visto hay diferentes posturas de los parlamentarios. Estamos de acuerdo que se derogue, pero hay que darle algunas otras alternativas a los trabajadores independientes. Pero ya están haciendo los descuentos, ya están haciendo los aportes y es dinero que se está dando sin ningún tipo de beneficio. Entonces, suspender un año o 2 años, señora presidenta, para que se presenten las propuestas y las reformas necesarias. Pero hay que hacerlo ya porque ya se está entregando el dinero por parte de los trabajadores independientes. Hoy día se puede hacer eso. Y mientras tanto, en el plazo ya dispuesto, se presentan las propuestas, las modificatorias y las reformas que necesita la ley que se aprobó en esta legislatura o en este Congreso. Entonces, ese es el pedido, señora presidenta, para que hoy día se disponga la suspensión para no seguir perjudicando, presidenta, a los trabajadores independientes, porque hacer todo un análisis va a llevar tiempo y mientras tanto los trabajadores van a ir cotizando. Tiempo adicional. Culmine Con el perjuicio económico, presidente, entonces obremos rápidamente, suspendamos y en ese plazo se hacen todas las reformas que sean necesarias según el análisis y las propuestas de los distintos parlamentarios, señora presidenta. Esa es la propuesta para que se vea hoy día el tema y se suspenda inmediatamente esa obligación. Gracias, congresista Mavila. Congresista Mavila. Señora presidenta, colegas congresistas, aparentemente, habrían 2 temperamentos sobre la materia, pero en realidad la propuesta de suspensión temporal para discutir estructuralmente todo el sistema privado de pensiones no es alternativa a la propuesta de derogatoria de esta norma. Sin embargo, sí lo es otra posición, aquella que intenta argumentar que para debatir estructuralmente toda la problemática del sistema privado de pensiones no se tome ninguna decisión ahora y aquí. Y esa es una posición que, aunque no lo diga
trabaja para los intereses de las AFP privadas, aquellas que están poniendo por delante el interés privado de las AFP antes que fortalecer el interés del emprendimiento de los trabajadores, en su mayoría los jóvenes. Por eso, señora presidenta, aquí está en debate varios temas. Por ejemplo, ¿por qué es obligatoria la afiliación a una sola AFP? ¿Por qué no practicar el principio de la autonomía de la voluntad para que el trabajador pueda decidir a qué AFP se afilia? Otro elemento es la tasa de edad, pues señora presidenta, ¿qué peruano vive 110 años y así se adjudica la totalidad del fondo que aportó? Esto es un sistema obviamente organizado en función del interés privado de las AFP, porque quien cotiza que no llega a los 110 años, obviamente no va a ser favorecido ni siquiera del pago del monto integral de su cotización. Por eso, señora presidenta, el temperamento social, la expectativa del ciudadano de a pie en el tema de los fondos privados de pensiones dice: esta norma en salmuera, ahora suspensión y debate con, por supuesto, puntos de vista en comisiones y todo orientado a su derogatoria. Me pide un minuto el congresista de Fujimorato, el congresista, ¿cómo se llama? Segunda interrupción, congresista. Sí, señor. Gracias, congresista Mavila. Que yo recuerde, este proyecto se aprobó en la comisión permanente y nosotros votamos en contra de este proyecto de ley. Y en la bancada de ustedes, el congresista Merino de Lama se abstuvo. Con el voto de él hubiésemos ganado para que no se apruebe este proyecto de ley. Y con este proyecto de ley, entonces con este proyecto de ley lo que estamos haciendo ahora, y que no se malinterprete, a nosotros cuando queremos decir se derogue, se tiene que derogar. Se tiene que hacer todo lo posible para suspender, que se suspenda. Pero nosotros no estamos ni vinculados a querer ayudar a uno y al otro. Queremos que la libertad plena se ejerza y no en términos obligatorios para un trabajador independiente. Eso es lo que queremos. Gracias, presidenta. Congresista Mavila. Congresista Reategui. Señor, independientemente de la conducta de los congresistas, ahora tenemos un problema contingente de carácter y naturaleza social, y frente al cual son los jóvenes y principalmente las mujeres, aquellas que apuestan a un primer emprendimiento, señor, al que se le quiere aplicar una tasa impositiva de más del 10% del salario mínimo vital. Y aquí de fondo, señor, también está el problema de que en la normatividad actual no se sabe en qué se invierte el dinero de los fondos privados de pensiones. El país modélico para la aplicación de los fondos privados de pensiones fue Chile, señor, pero la diferencia con el país sureño es que en Chile sí se sabe en qué se aplica, ¿no es cierto?, el dinero de los trabajadores afiliados a los fondos privados de pensiones. En cambio acá es el reino oscuro, no se sabe en qué está invertido el dinero de los trabajadores. Y por eso, señor, porque tiene que regir un principio de libertad y no de obligatoriedad, por lo menos para decidir a qué fondo privado se va a cotizar. Tiempo adicional, congresista. Lo concreto ahora y aquí es poner en suspenso esta normatividad, a efecto, señor, de que se discuta a posteriori en el Pleno qué tratamiento se le da. Puede ser la derogatoria y en general una visión global a la reestructuración del fondo privado de pensiones. Porque el otro, señor, no hacer nada ahora con la promesa de la reestructuración futura, ¿qué cosa es? No creo que sea la propuesta de vuestra bancada, señor Reategui, pero creo que hay propuestas acá de que apuestan a reestructuración futura, cuando en el fondo, señor, lo que quieren es mantener vivo y coleando este sistema de aporte obligatorio del trabajador más pobre al fondo privado de pensiones. Y aquí la pregunta es, por ejemplo, ¿por qué no se publica quiénes son aquellos entes tributarios que han sido beneficiados con el perdón tributario, con las últimas medidas económicas que aquí se aprobaron? A los grandes todo, a los pobres acogotarlos. Eso no, señor, si es que hay de por medio un criterio y un fondo de equidad. Por eso nuestra bancada, señor, no solicita, exige que se debata ahora, señor. Gracias, congresista. El congresista León tiene la palabra. Luego el congresista Casio Guairi y el congresista Elías. Señora presidenta,
bajo la premisa de que toda ley, toda norma es perfectible, estamos absolutamente de acuerdo que se tiene que debatir este aporte independiente, pero ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Por qué tendríamos que forzar a que este momento tengamos que tomar una decisión al respecto? Eso sería realmente una decisión aligerada, una decisión hasta de alguna manera irresponsable, Presidenta, por una sencilla razón. Todavía no se instalan ni las comisiones ordinarias. ¿Quién sustentaría, qué presidente de Economía, qué presidente de Defensa del Consumidor, etcétera, tendría esta labor en este momento? Entonces, para no perder el debate que es importante y que es necesario, yo propongo, Presidenta, que cortemos el debate acá y que vayamos a fijar una fecha para instalar las comisiones, para pasar inmediatamente a la comisión correspondiente. Una interrupción me está pidiendo el congresista Coa. Señora Presidenta, si usted ¿Cómo no? lo tiene bien. Congresista Rubén Coa, adelante. Señora Presidenta, yo creo que este tema es muy importante, es un tema muy serio. Conscientemente yo me uno a la propuesta que está haciendo el colega León. Estamos iniciando en realidad nuestro trabajo legislativo. Un poco de serenidad a todos los colegas congresistas, efectos de que podamos esperar de que se instale como corresponde los trabajos de comisiones y en su momento podamos, a nivel de consenso, ver la posibilidad de discutir efectivamente este tema. Señora Presidenta, ha habido todo un proceso previo. Se ha trabajado bastante, se ha discutido bastante a nivel nacional y se va con una ley respecto al tema de las AFPs. Consiguientemente no es correcto que se diga que acá han habido cosas apresuradas, que se les ha sorprendido, etcétera, de ninguna manera. Hay criterios que tienen que ser ponderados. Si no tuviésemos una cultura de previsión a nivel nacional y sobre todo una cultura previsional para cuidar nuestra vida futura, para nuestra jubilación, etcétera, no estaríamos con una carga del Estado, señora Presidenta, de ir impulsando a costo de el erario fiscal de programas como Pensión 65. Esto amerita una reflexión muy seria. Culmine, congresista. Vamos a la propuesta de que se aborde como corresponda, de manera seria, de manera alturada y en su momento, señora Presidenta, este tema importante. Muchas gracias. Congresista León, da la segunda interrupción, le pide el congresista Tomás Zamudio. Congresista Zamudio, adelante. Sí, Presidenta, precisamente para exhortar a la representación nacional que es importante las intervenciones que se han dado esta mañana. Y son importantes, pero nosotros estamos en la obligación de ceñirnos al procedimiento parlamentario. En ese sentido, tenemos que esperar la instalación de las comisiones y dar el debate correspondiente. En ese sentido, creo que debemos también de asumir el firme compromiso de hacer una agenda para debatir largamente esta importante iniciativa que es objeto de debate esta mañana, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista León. Congresista León. Entonces, señores de la representación nacional, yo creo que se va perfilando la necesidad de volver a debatir para mejorar esta norma y hacerla útil, sin ser gravosa, por cierto, pero bajo la premisa también, señora Presidenta, de que tenemos que fomentar la cultura de la previsión en el país. Los índices de pobreza están vinculados a segmentos de edades adultas. Entonces no podemos permitir un abandono por una negligencia en que tenemos que debatir y que tenemos que normar para que se pueda fomentar esta cultura de la previsión para la vejez, de la previsión para los adultos. Siendo así, señora Presidenta, nuestra bancada sienta esta posición que hoy... Para culminar. Para terminar, sería no conveniente, sería ligero tratar de
encontrar un acuerdo. Por muchas razones que ya se dijo acá, no está instalado todavía las comisiones, no hay dictamen, no hay nada presentado. Sí nos comprometemos a darle todo el rigor en un debate en la próxima semana cuando ya se instale definitivamente las comisiones. Muchas gracias. Gracias, congresista León. Tiene la palabra el congresista Casio Guaire. Muchas gracias, presidenta. Con todos los colegas, ante todo, muy buenas tardes. Brevemente me pide una interrupción el congresista Yude Simón y el congresista Angulo, si usted lo permite, presidente. ¿Cómo no? Primera interrupción, congresista Yude, congresista Roberto Angulo. Congresista Yude. Verifiquen el audio, por favor. Ahí está, ya está, congresista. Gracias, presidenta. Evidentemente el país está movido con este tema y hay razón. Los trabajadores independientes no pueden ser obligados a integrar una AFP si es que las condiciones no son buenas. La propuesta hecha por el congresista León creo que es la más aceptable. Acabo de conversar con el congresista Lescano. No tenemos un proyecto para debatir. Entonces, presidenta, lo que le planteo es lo siguiente. Que nos demos esta semana de instalación de la comisión y apenas esté instalada la comisión se entre al debate el proyecto, de tal forma que en la próxima semana ya podamos aprobar lo que piensa la mayoría de este Congreso. Porque no se puede aceptar lo que está pasando. Evidentemente hay un sentimiento muy grande de los jóvenes y todos los trabajadores independientes por este descuento. El país está definido entre los técnicos que creen que es correcto, porque hay que asegurar el futuro de los trabajadores, la vejez de los trabajadores, y los técnicos que piensan de que si uno es independiente tiene el derecho de tomar sus propias decisiones. Hay que buscar el término medio. No se puede plantear, presidenta, una multa de 2.000, 3.000 soles a alguien que gana 750 contra su propia voluntad. Por lo tanto, mi planteamiento, presidenta, llamando a las fuerzas políticas, es que se instale lo más pronto posible la comisión correspondiente, inmediatamente se debatan los proyectos que están en el Congreso para que en el Pleno la siguiente semana podamos aprobar algo que finalmente no va a ser demagógico. Para culminar. El tiempo necesario para el debate y para ponernos al día. Este es un tema bastante técnico, presidenta. Muchas gracias. Segunda interrupción, el congresista Roberto Angulo. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Casio Guaire. El problema es que el año pasado los independientes aportaron solamente por una vez y ese aporte no fue devuelto. O sea, los estafaron. Los que aportaron después, o los que iban a aportar después, ellos se salvaron. Entonces, si no discutimos, si no debatimos rápido este asunto, este tema, entonces va a ocurrir lo mismo. Y miles de trabajadores independientes van a tener que pagar esta comisión, van a tener que aportar a las AFPs y van a ser nuevamente estafados. Entonces hay que tener cuidado. Por eso decimos que mientras más rápido podamos nosotros debatir este preproyecto, podamos nosotros entonces encontrar una solución justa y adecuada a este problema. Gracias. Congresista Casio Guaire. Muchas gracias, presidenta. Habiendo escuchado ya casi de todos un consenso que estos aportes de los trabajadores independientes a las AFPs debería suspenderse, ¿no? Comparto también con ello porque creo que no es oportuno, de que debemos pensar realmente al futuro, que todos los peruanos debemos tener un seguro, sí, pero creo que en estos momentos no es oportuno y por lo tanto, como quiera que todos los aportes deben iniciarse con fecha 1 de agosto, o sea, ya prácticamente ha pasado unos días, ya debe estar aportándose. Esto momentáneamente se debe suspender y por lo tanto, una vez iniciado ya las comisiones,
se discuta dentro de las comisiones este punto tan importante que son los aportes de los independientes. Debemos entender que esto también debe ser en función al crecimiento económico. Cuando habíamos aprobado tal vez esta iniciativa de ley, estuvimos en un crecimiento económico, pero no sostenible. Y eso es una de las causas que ahora probablemente también la mayoría de la población no va a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque no tiene pues un sencillo al bolsillo para aportar, o sea, no tiene un excedente. Y eso es lo que va a faltar. Por eso, señora Presidenta, considero que por el momento se suspenda estos aportes y se debata una vez iniciado todas las comisiones en la comisión correspondiente, que puede ser en el trabajo y en economía. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Casio Guaire. El congresista Elías Ábalos tiene uso de la palabra. Un video, Presidenta. Por favor, Presidenta, un video, sí. Se autoriza que pasen el video. Sí, muchas gracias, Presidenta. Mientras baja, quiero agradecerle a todos. Si hiciera una encuesta en el Congreso, ¿quién conoce Ica? ¿Quién conoce Huacachina? Un gran porcentaje conoce Huacachina. La Presidenta conoce Huacachina. Se está muriendo Huacachina. Este mensaje, no me salgo el contexto, sino estoy defendiendo una situación difícil en Ica. Por favor, si pueden apagar las luces, Presidenta. El pasado 31 de julio, en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Ica, el despacho del congresista José Luis Elías Ábalos logró reunir por primera vez a las principales autoridades de diversos sectores para ayudar a salvar el oasis de América en el conversatorio Todos Somos Huacachina. Porque Ica tenía cerca de 10 lagunas. Tenemos información de las 6 o 7 que se ido secando. La Huega es lo peor que le pudo pasar a Ica cuando se secó. Se convirtió la maravilla de la laguna La Huega en el basural de Ica. Y eso no podemos permitirlo con Huacachina. Huacachina es la única belleza natural que hoy los hombres podemos disfrutar de 7 lagunas que antes existieron como un conjunto de belleza en un desierto que cautivó a muchos visitantes allá por los años 1910 y 1950. Saraja, La Victoria, La Huega, Oasis del Dictador, Orovilca y la que aún se mantiene, Huacachina, que en los últimos 20 años ha sufrido una transformación turística de gran importancia, pero no por sus aguas, sino por sus dunas, las que han sido aprovechadas por los amantes del sandboard y de la adrenalina de los tubulares. Pero pocos se han preocupado por el espejo de agua. Fue en el año 1983 cuando se registró la peor crisis al tener el mayor descenso en sus aguas. Desde ese entonces, Huacachina viene siendo abastecida con agua potable. Todos tenemos que ver mucho con la tarea que nos corresponde. Y esa tarea es tal vez llegar a una conclusión, tener una autoridad administrativa de la laguna de Huacachina. Hoy Huacachina se está secando y necesita ayuda, a pesar que Huacachina fue declarada en virtud de la ley 29732 con resolución ministerial 141 del 2011 del MINAM el 6 de junio del 2012 como zona reservada, pero que a la fecha esta ley no se aplica. Huacachina necesita agua, necesita la construcción de pozos tubulares, para que no pase lo que le pasó a la laguna de La Huega, que se convirtió en un botadero de basura. La iniciativa del congresista José Luis Elías Ábalos ha generado como propuesta la creación de la Autoridad Administrativa Autónoma de Huacachina, para que ésta tenga su propio presupuesto y se ayude sí a su conservación, considerando que a pesar que existen muchos impuestos turísticos ordenados por la municipalidad desde el año 2006, a la fecha no se conoce obra importante en este balneario. Huacachina se está secando y no podemos dejar que el oasis de América se muera. Hoy todos juntos somos Huacachina. Presidenta, con esto termino. Me pide una palabra obligada el congresista iqueño que vive en Huacachina, el congresista Cabrera, pero quiero decirle que estamos presentando al señor Humala para que las aguas huancavelicanas vengan hacia Ica, nutran la napa freática. Cabrera es experto en sustentar esto. Tenemos que ver una relación de hermandad y estoy seguro que el presidente el año 2015 presentará para el 2015 un presupuesto especialísimo para que la napa freática iqueña, y acá está la muestra, Huacachina no tenía playa, tiene 10 metros de playa y se está secando. Me pido interrupción el congresista Cabrera. Yo acabé, señora presidenta, muchas gracias.
Gracias, congresista Elías. Y Marta Chávez, la Congresista... segunda interrupción. Ok, congresista Cabrera. Muchas gracias. No, efectivamente el problema de Huacachina es un problema que se hace extensivo a todo el departamento de Ica y sobre todo al Valle de Ica, a Villacurí y a Lanchas. Espero que los canales que se incorporen dentro del presupuesto nacional el próximo año mejore la situación, lógicamente, del agua subterránea. Pero lo que sí es cierto, Huacachina se secó hace más de 20 años y actualmente lo que hace es mantenerse artificialmente a través de un pozo tubular. Se trata de invertir un poco en ella a través del Consejo Provincial de Ica, del gobierno regional y también, si es posible, del gobierno nacional. Lo que sí es cierto y es muy importante es que en realidad Huacachina le recauda muchísimo dinero el gobierno municipal de Ica y como consecuencia de la correspondencia en servicios y el trabajo que tiene que hacer no lo hace. Así que es un problema en realidad de deficiencia y de mal manejo de los fondos que Huacachina le otorga al Consejo Provincial de Ica. Eso lo vamos a trabajar juntamente con José Luis y yo le vuelvo a decir. Para que culmine, congresista Cabrera. Continúe. Segunda interrupción. Muchas gracias. No, decir lo siguiente. En realidad, Ica, desde hace 20 años, ha aumentado a más del doble su extensión territorial sembrada y ha migrado de cultivos tradicionales que no tenían mayores ingresos por hectárea a fundamentalmente hortalizas y frutales. Eso ha hecho que se produzca 10 veces más que hace 20 años. Lo que tenemos que hacer es traer más agua en los 3 canales que ya se mencionaron en el discurso presidencial, que forma parte de la expresión y el deseo que tiene el gobierno regional de Ica, a través, mejor dicho, la tierra iqueña, y lo que tenemos que hacer es sencillamente hacer estas obras de irrigación y no postergarlas un año más. Y en cuanto a Huacachina, que sencillamente nuestras autoridades trabajen de la manera más eficiente, haciendo correspondencia con lo que recauda Huacachina, lógicamente, y que le entrega a la misma alcaldía. Muchas gracias. Gracias, congresista. La congresista Gaby Pérez. Gracias, presidenta. Presidenta, desde la legislatura pasada, el gobierno pasado, se viene hablando del tema del problema del oasis de Huacachina. Se presentó un proyecto de ley que fue aprobado que declara la intangibilidad de la zona de Huacachina, que hasta el día de hoy no se respeta. Y realmente me da mucho gusto que se esté tocando de nuevo el tema de Huacachina, el problema del agua. Yo he estado en la Fiscalía, en el gobierno regional, en la municipalidad, y el problema de Huacachina es que hay mucha corrupción. Todos están coludidos con muchas personas que tienen poder en la zona de Huacachina y están malogrando realmente lo que es las dunas y el paisaje maravilloso que es Huacachina. Ojalá que el Congreso y el Presidente de la República tomen en cuenta la preocupación de los congresistas que somos de Ica. Muchas gracias. Claro que sí, congresista. Se va a tomar su pedido. Tiene el uso de la palabra la congresista Celia Nicama. Gracias, presidenta. Presidenta, como iqueña, mi despacho está haciendo una evaluación a través de la ANA sobre los proyectos existentes para que se culmine con este procedimiento de planteamiento y aprobación de los proyectos de irrigación en toda la zona de Ica en especial. Existen 3 proyectos, una tan solo de la descolmatación y de la irrigación de los canales, que significa algo de 5.000 millones de soles, presidenta. Otro que es la desviación de las lagunas, la parte alta, porque la mayor parte de Avenida del Agua se va hacia lo que es Brasil. Entonces es necesario tomarlo en cuenta para que se le dé prioridad a este proyecto de inversión que significaría inversión, producción y economía en el sector de Ica. Y asimismo también proyectos que están pendientes en la Comisión de Agricultura, lo cual estamos rescatándola, señora presidenta, porque es de necesaria prioridad. Sin productividad no podemos erradicar la pobreza, pero esto proyectado a todo el valle sin considerar a las grandes empresas que son la mayor parte chilenas, las que se están aprovechando de estas grandes áreas, pues tendríamos que proyectar una política nacionalista
de producción, economía y exportación de peruanos. Con esa finalidad creo que tendríamos que perfilar estos proyectos, señores presentes. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Anicama. El congresista Justiniano Pasa pidió la palabra. Gracias, señora presidenta. Colegas, retomando lo más importante, al margen de la preocupación de la Huacachina, yo creo que hay que retomar el problema de las AFPs en cuanto a las aportaciones que están en este momento en debate. Nosotros creemos sinceramente que hay vicios de procedimiento. La metodología con que se va a imponer el verticalismo nos hace mucho daño ante el consenso de los trabajadores. Creemos, señora Presidenta, por su intermedio, de que esto sea motivo de un análisis, de una revisión, una reconsideración, porque primero y sobre todo está la vida y la situación económica, más que todo, de los trabajadores, que no tienen trabajo constante, son informales en su mayoría. Aportar el porcentaje que se está manifestando creo que tiene que ser motivo de debate. Como decía un colega anteriormente o hace unos días atrás, sería aberrante no entender el concepto de lo que significa la previsión o la prevención para el futuro. Todos estamos de acuerdo de que debe de prevenirse el futuro, porque hay hombres y mujeres que mueren al desamparo total. Pero hay métodos, hay formas. Tenemos que todavía instituir mejor el aspecto de la previsión. Y también le digo a una colega del Frente, con el respeto que se merece, todos tenemos el derecho también a la autocrítica. De repente, llevados por la emoción y por hacer bien a los trabajadores, se ha podido votar. Pero es momento de reflexionar. Alguien decía también, todo es perfectible. Y como tal, señora Presidenta, debe seguir en debate esta situación, y mientras se instale las comisiones o como quiera, creo que debe ser el día de hoy un tema muy importante de que se suspenda sus efectos, por lo menos hasta mientras. Tiempo adicional. A terminar, simplemente decía de que se dé el tiempo suficiente para su implementación, su estudio, porque ya la tradicionalidad y la anarquía política que nos ha llevado constantemente es de que se va a estudiar posteriormente y después nos olvidamos de ello. Por eso, señora Presidenta y colegas, reflexionemos sobre este aspecto y el aspecto de las aportaciones se suspenda hasta mientras se haga el estudio correspondiente a la instalación de las comisiones respectivas. Gracias. Gracias, congresista Justiniano Pasa. La congresista Carla Scheffer. Gracias, presidenta. Bueno, saludando también lo mencionado por el congresista Elías, Gaby Pérez del Solar y congresista Cabrera, Anicama, comparto la preocupación por el tema de la huacachina. Pero lo que hoy día realmente nos preocupa hondamente es el tema de las aportaciones de los independientes a las AFPs. Después de haber escuchado todas las opiniones de los compañeros congresistas, la última del señor Pasa, coincido en muchos temas con él, creo que amerita una revisión, pero en estos momentos la suspensión es lo que se tiene que dar, presidenta. Yo creo que debemos trabajar una cultura de prevención. El Ejecutivo postergó estas aportaciones y durante todo este año no ha hecho nada, no ha informado a la población de este sistema previsional y incentivar a esta cultura tan importante. Entonces yo creo que esto debe volver a la comisión, hacer un análisis mucho más profundo. Hay especialistas en el tema, yo acabo de estar, hará 6 meses, la presentación de un libro sobre el impacto de las aportaciones a la AFP, que creo que podría darnos muchas luces. Y creo que el Estado también debería
como dicen en un lenguaje, mojarse en este tema, ¿no? Quizás hacer una aportación mixta de lo que ya se le descuenta a ese trabajador independiente del 10% para el impuesto a la renta, que cierto porcentaje, como se dio en un inicio, para cuando se instaló el sistema de pensiones, ¿no? Las AFPs en el año 98 fue así. El Estado tuvo una aportación. Tiempo adicional. Gracias, Presidenta. De lo que el Estado recibía, él cedió al trabajador un porcentaje. Yo creo que esto demostraría que el Estado está interesado en apoyar a ese trabajador independiente. Y yo lo que creo, que conversábamos con varios colegas, que esto, bajo el esquema planteado por el Ejecutivo, va a acrecentar la informalidad en nuestro país, que eso es lo que debería estar abocado el Estado en estos momentos, en la formalización del 65% de la actividad económica en este país, que es informal. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Scheffer. Congresista Segundo Tapia pidió la palabra. Gracias, Presidenta. Efectivamente, con el tema de las AFPs, pues teníamos razón, Fuerza Popular, en su momento, cuando votábamos en contra de este proyecto de ley, que en su momento lo presentaron por Defensa del Consumidor, el congresista Jaime Delgado, y que votamos en la Comisión Permanente. Pero, sin embargo, el Congreso de la República, en el marco de trabajar por los más pobres del Perú, y aquí incluso decir, si bien es cierto, hay que tener una cultura de la prevención de la vejez, pero aquí lo que hemos legislado prácticamente es en perjuicio de los trabajadores independientes y especialmente de los más pobres del Perú, que de alguna manera ganan el sueldo mínimo vital, lo cual es pertinente, Presidenta, que el Congreso también se corrija, y esto debe ir a las comisiones especializadas y desde ya pasar por una derogatoria. Presidenta, en esta ocasión quiero tocar un tema fundamental, el tema de la huelga médica. Llevan 85 días de huelga médica nacional indefinida. Sin embargo, el día de ayer incluso, Presidenta, han sido prácticamente una represión brutal y violencia física a nuestros colegas médicos, quienes de alguna manera marchaban de manera pacífica para ver la respuesta a una carta enviada al presidente Ollanta Humala en relación a una respuesta que teníamos pendiente para la solución de la huelga médica. Entonces, Presidenta, ¿acaso no somos testigos que esta reforma de salud se trabajó prácticamente en el Ministerio de Salud a puerta cerrada, sin los actores sociales? ¿Acaso no somos conscientes, Presidenta, que tenemos una ministra de Salud, la bachiller Miori de Javis, que de alguna manera trabajó una reforma a puertas cerradas, no gasta los presupuestos, lo devuelve, 2 veces interpelada? Fulmine, congresista. Y sin embargo ratificada por el presidente Ollanta Humala. Entonces quiero repudiar la violencia y la represión brutal que han tenido otros médicos el día de ayer, los cuales han sido agredidos, y responsabilizo de esto al señor ministro del Interior, que lejos de buscar al herrero de Orellana, al señor Martín Belaúnde, sin embargo, la represión brutal a los médicos del Perú. Quiero decirle también, Presidenta, de que las propuestas y los ofrecimientos del presidente Ollanta Humala, ¿acaso no dijo en su momento de que la escala remunerativa para el personal de salud? Les ha mentido, Presidenta, hay actas firmadas, resoluciones firmadas, y sin embargo los médicos no piden más que se cumplan las promesas, que se cumplan los documentos y actas firmados. Y otro tema fundamental, Presidenta, ¿acaso nuestros hospitales no se caen a pedazos? ¿Acaso el equipamiento no es la Segunda Guerra Mundial? Gracias, congresista. Culmine. Terminar. Y los sueldos son miserables. Le piden interrupción, entonces, congresista. Presidenta, me pide una interrupción la congresista Marta Chávez, con su venia, por favor. La congresista Marta Chávez le pide interrupción también al congresista Belaúnde. Encantado. Segunda interrupción.
Sí, Presidenta, gracias al congresista Tapia. Sí, es muy lamentable, Presidenta, que se vengan acumulando tantos y tantos días de huelga de los médicos y que las manifestaciones pacíficas que realizan estos profesionales sean reprimidas, señora Presidenta. Pareciera que estuviéramos ya imitando a otros gobiernos que aplastan y reprimen a su población y que son materia de censura internacional y por este mismo Congreso, Presidenta. Y quiero señalar que a la par que no se atiende las reformas y las mejoras que solicitan los médicos, que no solamente son reformas para ellos, sino en la atención de salud que ellos deben brindar al pueblo. Sin embargo, el Ministerio de Salud emite resoluciones ministeriales, señora Presidenta, que han provocado que yo pida una información a la PCM y al MINSA, contratando sin licitación a dedo a un proveedor supuestamente no sustituible para servicios de publicidad. ¿Qué está pasando? ¿Se está comprando a los medios de prensa? ¿Se está intentando...? Segunda interrupción, congresista Belaunde. Yo sé que gracias, señora Presidente, gracias, colega Tapia. Yo sé que el colega Tapia no lo ha querido decir, pero yo vengo enfrentando un pequeño problema, o un pequeño gran problema, que tengo un homónimo parcial llamado Martín Belaunde Locio, que evidentemente no soy yo, pero que lo vinculan conmigo, y eso de alguna forma perjudica mi imagen. Entonces yo le voy a rogar encarecidamente a mi distinguido colega Tapia y a todos mis distinguidos colegas de este pleno que cuando se refieran a esa persona, hoy día entiendo que prófugo de la justicia, mencionen su apellido materno para que no se confunda con el mío. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Congresista Tapia. Bueno, con las disculpas del caso, en todo caso, porque mi intención es mencionar a esa persona que de alguna manera prófugo de la justicia, obviamente con todo el respeto que se merece nuestro congresista Martín Belaunde, a la persona que me refiero es al delincuente que está prófugo de la justicia. Presidenta, para terminar quisiera decirles que efectivamente, pues, Presidente, no es posible que se hayan destinado 100 millones de soles para gastos en publicidad en el Ministerio de Salud, cuando esos 100 millones los necesitamos para nuestros establecimientos de salud, que hasta el día de hoy no se inaugura ninguna posta médica en el Perú. Por otro lado, Presidente, quiero decirle de que sí, pues, se pide la escala remunerativa, así como también se ha solucionado el problema de salud. Exigimos que se solucione el problema del Ministerio de Salud. El aumento del presupuesto en salud, de esos 2.500 soles que han anunciado, van a ir a APPs. Para culminar. Para terminar, quiero decirle de que los médicos de alguna manera tienen la esperanza también de que se continúe con el diálogo, que esa apertura de diálogo desde la Premier Ana Jara, que en su momento el señor René Cornejo, quien también desfilaron por su oficina 200 veces de su empresa de Helios y que fue destituido este señor, no, pese a los documentos que un congresista de la República en 4 oportunidades solicitó, nunca le dio una cita al congresista Segundo Tapia ni a los médicos del Perú. Sin embargo, Presidenta, quiero decirle que se ha abierto esta apertura de diálogo a través de la colega congresista y premier Ana Jara y esperamos la pronta solución a la huelga médica nacional, sobre todo por el beneficio de nuestros pacientes y los más pobres del Perú. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. La Presidencia solicitará prioridad a las comisiones ordinarias para que dictaminen sobre los temas expuestos. Cuadro de comisiones ordinarias, periodo anual de sesiones 2014-2015. Se va a dar lectura a la propuesta de cuadro de comisiones ordinarias elaborada por la Junta de Portavoces y aprobada por el Consejo Directivo respecto del número de integrantes de las comisiones ordinarias del periodo anual de sesiones 2014-2015. Comisiones ordinarias con 17 miembros. Comisión Agraria, Constitución y Reglamento,
Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Descentralización, regionalización, gobiernos locales y modernización de la gestión del Estado. Economía, banca, finanzas e inteligencia financiera. Educación, juventud y deporte. Energía y minas, fiscalización y contraloría. Justicia y derechos humanos, presupuesto y cuenta general de la República. Relaciones exteriores y salud y población. Número de integrantes por comisiones ordinarias con 17 miembros. Nacionalista Gana Perú, 5. Fuerza Popular, 5. Perú Posible, 1. Acción Popular Frente Amplio, 1. Solidaridad Nacional, 1. Concertación Parlamentaria, 1. PPC-APP, 1. Unión Regional, 1. Dignidad y Democracia, 1. Comisiones ordinarias con 15 miembros. Ciencia, Innovación y Tecnología, Comercio Exterior y Turismo, Cultura y Patrimonio Cultural, Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, Inclusión Social y Personas con Discapacidad, Mujer y Familia, Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Trabajo y Seguridad Social, Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Número de integrantes por comisiones ordinarias con 15 congresistas. Nacionalista Gana Perú, 4. Fuerza Popular, 4. Perú Posible, 1. Acción Popular Frente Amplio, 1. Solidaridad Nacional, 1. Concertación Parlamentaria, 1. PPC-APP, 1. Unión Regional, 1. Dignidad y Democracia, 1. En debate la propuesta del cuadro de comisiones. No habiendo uso de la palabra, no hay debate. Congresista Marta Chávez. Presidenta, gracias. No, simplemente quiero dejar constancia que lo único que tenemos, señora Presidenta, se nos ha repartido oportunamente por la Oficina de Gestión de Información y Estadística, es los grupos parlamentarios, ¿no?, la proporcionalidad, el número de personas que correspondería si la comisión tuviera 5 miembros, 6, 7, hasta 25, que entiendo es la comisión permanente, pero no nos han dicho, no nos han repartido la lista de a cuántos, formalmente, cuántas comisiones le corresponde, o cuántos miembros le corresponde a cada grupo político o cada bancada por comisión. Es decir, entonces, Presidenta, no sé si eso, ¿qué es lo que vamos ahora a decidir? Por ejemplo, en la Comisión de Constitución, ¿cuántas personas le corresponde al grupo, a la bancada del humanismo, a la bancada fujimorista? No, porque no se dice cuántos miembros hay en cada comisión. Acá no está mencionado cuántos miembros están. Entonces, que nos lo traigan, señora Presidenta, eso es lo que estoy pidiendo. ¿Cuántos miembros se tiene previsto sean integrantes de cada comisión? Porque he escuchado que lo han querido leer, pero viéndolo es mucho más seguro y conforme a lo que corresponda, Presidenta. Gracias. A ver, se ha leído, congresista, pero nuevamente el relator va a dar conocimiento para que quede esto claro. Además, está en el cuadro que todos tienen en la mano. Lo tiene, congresista. También se dio lectura, congresista Chávez. Queda aclarado el tema, entonces. Vuelva a dar lectura, relator, por favor. Número de integrantes por comisiones ordinarias. Comisiones cuyos integrantes son 17 congresistas. Nacionalista Gana Perú, 5 miembros. Fuerza Popular, 5 miembros. Perú Posible, 1 miembro. Acción Popular Frente Amplio, 1 miembro. Solidaridad Nacional, 1 miembro. Concertación Parlamentaria, 1 miembro. PPC-APP, 1 miembro. Unión Regional, 1 miembro. Dignidad y Democracia, 1 miembro. Comisiones ordinarias con 15 congresistas. Nacionalista Gana Perú, 4 miembros. Fuerza Popular, 4 miembros.
Perú Posible, un miembro. Acción Popular Frente Amplio, un miembro. Solidaridad Nacional, un miembro. Concertación Parlamentaria, un miembro. PPC-APP, un miembro. Unión Regional, un miembro. Dignidad y Democracia, un miembro. Perfecto. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar la propuesta sobre el número de integrantes del cuadro de comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2014-2015. Asistencia, por favor. La representación nacional procede entonces a registrar su asistencia para posteriormente aprobar el cuadro de conformación de comisiones. Según esta conformación, tanto de miembros de las comisiones ordinarias, los integrantes por comisiones ordinarias, se ha dado cuenta de los grupos parlamentarios y la proporcionalidad y cuántos integran cada comisión, tanto de las comisiones con 17 miembros como de 15 miembros. El cuadro de comisiones ha sido aprobado previo acuerdo del Consejo Directivo. Se ha dado lectura a través de relatoría de los grupos parlamentarios y la proporcionalidad según cada bancada política, para ver cuántos integrantes son por comisiones ordinarias. En la conformación de las comisiones se procura aplicar los principios de pluralidad, proporcionalidad y especialidad en la materia. La distribución de las directivas de las comisiones respeta la proporcionalidad de los grupos parlamentarios que componen el Congreso. Y la distribución de los congresistas en las mismas se racionaliza de modo que ningún congresista pertenezca a más de 5 comisiones ni menos de una, entre ordinarias de investigación y especiales de estudio y trabajo conjunto, exceptuando de esta regla a los miembros de la mesa directiva. Las comisiones ordinarias están encargadas del estudio y dictamen de los asuntos ordinarios de la agenda del Congreso, con prioridad en la función legislativa y de fiscalización. Se respeta entonces el número de comisiones ordinarias, teniendo en cuenta la estructura del Estado. Como se sabe, estas abarcan diversos sectores. Tenemos entonces las comisiones agraria, de comercio exterior y turismo, constitución y reglamento, defensa del consumidor y se va a proceder a declarar el cierre de las entre asistencias. otras. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 90 congresistas al voto. Con 90 congresistas presentes en este recinto parlamentario, se procede entonces a la votación del cuadro de comisiones ordinarias, la conformación y también el número de sus miembros.
A través de relatoría se ha dado cuenta de los grupos parlamentarios y la proporcionalidad. El número de integrantes por comisiones ordinarias. Esta es una transmisión en vivo de la Central de Noticias del Congreso en esta sesión plenaria convocada para esta oportunidad, donde al inicio de esta reunión, de esta asamblea, fue aprobada la resolución legislativa a través de la cual se autoriza el viaje del presidente Ollanta Humala a Colombia para asistir a los actos oficiales de la ceremonia de posesión de segundo mandato del presidente de ese país, Juan Manuel Santos, que se realizará en Bogotá, Colombia, entre el 6 y el 8 de agosto. Posteriormente, se hicieron una serie de pedidos para dar prioridad en la agenda legislativa, tanto de los aportes de las AFP por parte de los independientes, como el rescate de la laguna de Huacachina, centro turístico de la región Ica. En estos momentos, la representación nacional... Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Procede entonces a la votación, tal como lo ha anunciado la titular del Poder Legislativo. Eguren. Se procede al cierre de la votación para verificar entonces la aprobación de la conformación del número de integrantes por comisiones ordinarias y el cuadro de votación cerrada. Han votado a favor 88 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones, más congresista Lescano, verde, congresista Gutiérrez, verde, congresista Molina, verde, congresista Tejada, verde, congresista Amado Romero, verde, congresista Rivas, verde, congresista Lai, verde, congresista Eguren, ya votó congresista Eguren. A favor, en total, 95 congresistas. Ha sido aprobado el número de integrantes del cuadro de comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2014-2015. Se va a dar cuenta de las nóminas de integrantes de la Comisión Permanente y del Consejo Directivo que han sido presentadas hasta el momento. Se va a dar lectura a las nóminas. Consejo Directivo del Congreso de la República, periodo anual de sesiones 2014-2015. Miembros natos integrantes de la mesa directiva. Congresistas Solórzano Flores, Julca Jara, Lewis del Alcázar, Capuñay Quispe. Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. Titulares: Gutiérrez Cóndor, Coa Aguilar, Isla Rojas, Condori Cusi, Cánchez Guzmán, Apaza Condori. Miembros suplentes: Gamarra Saldívar, Rivas Teixeira, Zamudio Briceño, Tejada Galindo, Reinaga Soto y Angulo Álvarez. Fuerza Popular. Miembros titulares: Díaz Dios, Schaeffer Cuculiza, Medina Ortiz, Salgado Rubianes. Becerril Rodríguez, Reategui Flores. Miembros suplentes: Chacón de Vettori, Tubino Erechereiber, López Córdoba, Cordero Yontay, Bardales Cochañe, Tapia Bernal. Perú Posible. Miembros titulares: Espinosa Rosales y Andrade Carmona. Miembros suplentes: León Rivera y Mora Ceballos. Acción Popular Frente Amplio. Miembros titulares: Mendoza Frisch, Guevara Macifuen. Suplente: Merino de Lama. Solidaridad Nacional. Miembro titular: Luna Galvez. Miembro suplente: Acuña Peralta. Concertación Parlamentaria. Miembro titular: Mulder Bedoya. Miembro suplente: Velázquez Quesquén. PPC-APP. Miembro titular: Iberico Núñez. Miembro suplente: Beingolea Delgado. Unión Regional. Miembro titular: Portugal Catacora. Suplente: Taíd Villacorta. Dignidad y Democracia. Miembro titular: Parichoque Cota. Miembro suplente: Saavedra Vela. Comisión Permanente del Congreso de la República, periodo anual de sesiones 2014-2015. Miembros natos integrantes de la mesa directiva: congresistas Solórzano Flores, Julca Jara, Lewis del Alcázar, Capuñay Quispe. Nacionalista Gana Perú, miembros titulares: Espinosa Cruz, Gamarra Saldívar, Gutiérrez Cóndor, Tejada Galindo, Isla Rojas, Zamudio Briceño. Miembros suplentes: Cánchez Guzmán, Carrillo Cabero, Cárdenas Cerrón, Gastañaduy Ramírez, Guayama Neira, Jara Velázquez, Molina Martínez y Rivas Teixeira. Perú Posible: Espinosa Rosales, León Rivera, miembros titulares. Miembros suplentes: Valle Ramírez, Guaire Chuquichaico.
Acción Popular Frente Amplio, miembros titulares Mavila León y García Belaúnde, miembros suplentes Guevara Masifuen y Lescano Ansieta. Unión Regional, miembro suplente Portugal Catacora. Dignidad y Democracia, miembro titular Apaz Ordóñez, suplente Coari Mamani. Se invoca a los portavoces de los grupos parlamentarios que aún no han acreditado a sus representantes ante la Comisión Permanente, se sirvan a hacerlo a la brevedad. Señores congresistas, para informarles que en la Junta de Portavoces se ha acordado proponer al Pleno la conformación de la Comisión Especial para la Elección del Defensor del Pueblo. Esta estará integrada por los portavoces titulares y presidida por la Presidenta del Congreso en calidad de supernumeraria. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado por unanimidad. Se levanta la sesión. Bien, acaba de levantarse la sesión, conforme lo ha anunciado ya la titular del Poder Legislativo, Ana María Solórzano. En su última intervención precisó que se ha acordado la conformación de una comisión especial para elegir al defensor del pueblo, que será presidida por justamente la presidenta del Congreso. Señalar además que fue aprobada la conformación del cuadro de comisiones ordinarias y el número de sus integrantes para el periodo anual de sesiones 2014-2015. De igual forma, fue aprobada la autorización del viaje presidencial a la República de Colombia a fin de que asista a la ceremonia de posesión del segundo mandato del presidente de ese país, Juan Manuel Santos. Esto será la ausencia del presidente del territorio nacional entre el 6 y el 8 de agosto de este año. Bien, eso es todo lo que tenemos que informar. Lo invitamos a continuar con nuestra programación.